Luis Fernando García. Geopolítica, eventos naturales, guerras, el impacto de la economía local e internacional. Economía y mercado con el ingeniero Luis Fernando García. Hola, bienvenidos. Como siempre, estamos aquí todos los lunes con ustedes. Ustedes saben que hemos dicho muchísimas ocasiones de la importancia del poder de un país o de un imperio, y que los imperios se manejan siempre igual, como son imperios, siempre van a querer dominar el mundo, siempre ha sido así, es así y continuará siendo así. O sea, no pensemos nosotros que China no quiere hacer lo mismo que Estados Unidos, el imperio ruso, el imperio persa. O sea, siempre va a ser igual. China quiere volver a ser un gran imperio. El único problema es que son autocráticos. Ellos son un solo partido con un solo presidente, Partido Comunista, y quieren tomar todo ello las decisiones. Pero lo más importante de los imperios y del poder que ellos ejercen en la economía mundial en estos tiempos de globalización es que para que un país sea poderoso necesita tres cosas: que su moneda sea fuerte, que esa moneda sea la moneda del sistema financiero, que las reservas internacionales en su mayoría sean en esa moneda, y que tenga un ejército fuerte, porque eso hace de su economía y el purchasing power parity, lo que le llamamos poder de compra, sea fuerte. Entonces ese país será fuerte, y eso es lo que le da a Estados Unidos el poder, y por eso hoy estamos viviendo esta inflación tan fuerte, y que tenemos no solamente una inflación a nivel local, sino mundial, y que nos afecta a nosotros y que está afectando al mundo de forma brutal. Entonces, cuando podemos tener una cronología más clara de cómo funcionan ellos, de lo que significa para el mundo sostener su imperio, entonces nos damos cuenta de que estos tiempos son bien críticos, porque todo apunta a que vamos a tener en los próximos 15, 20 años posiblemente dos bloques. Eso es bueno, por un lado, que exista la competencia, siempre es saludable. Ahora bien, ¿cómo se van a comportar ellos? ¿Qué van a hacer ellos? No lo sabemos, porque los imperios se manejan como un cartel, como una mafia, porque ellos quieren mantener su hegemonía, y para mantener su hegemonía necesitan sostener su economía, necesitan sostener su moneda y necesitan invertir en su ejército. Entonces vamos a ver, señor director, la primera gráfica donde dice World Foreign Exchange Reserve, que eso nos da a nosotros. Miren, esas son las reservas mundiales. Estados Unidos ahora mismo tiene un 59.8% de reserva de su moneda. El euro 19.7%, o sea que entre ellos dos tienen el 80%. Japón 5.3%, Gran Bretaña pound, la libra esterlina 4.6%, el dólar canadiense 2.5%, el dólar australiano 1.9%, el franco suizo 0.2%, ese que dice RMB, el renminbi, ese es el yuan, 2.8% de reserva tiene el mundo en yuan, y otros 3.3%. Entonces eso hace que la Unión Europea y Estados Unidos sean los que tengan mayor control, porque sus monedas son fuertes. Es cierto que Europa no tiene ese ejército, pero son 30 ellos, o sea, pero Estados Unidos invierte en su ejército para mantener su imperio. Pero las medidas que ellos toman afectan al mundo, porque su moneda son 60% de reserva internacional, y casi el 17 trillones de dólares que se negocia en el Forex, donde participa en un 80% el dólar. Es poderoso cuando su moneda es tan poderosa, y esa es la moneda del sistema financiero internacional. Entonces la medida que ellos toman afecta al mundo y nos afecta a nosotros. Por eso cuando hablamos de inflación, cuando hablamos de canasta familiar, tenemos que ver lo que hacen los poderosos, porque todo no es el gobierno. Entonces, cuando vemos candidatos o aspirantes a candidatos que quieren cuestionar la política del gobierno, los precios de la canasta familiar, bueno, señor, pero el gobierno no hace dólares, el gobierno no imprime dólares, el gobierno no fue quien subió la tasa de interés del dólar en Estados Unidos. O sea que lo que costaba $30 no cuesta 60 o 90 dólares.
El gobierno no tiene nada que ver con eso. Y vamos a ser claros con esto y específico. Ningún candidato aspirante a la presidencia puede decir que va a bajar la canasta familiar. Eso es falso de toda falsedad. Y si lo hace es un mentiroso. Y no tiene las condiciones para ser ni siquiera alcalde de nada, ni siquiera de ninguna ciudad. Porque nadie con un decreto puede decir que va a bajar los precios de la canasta familiar. Falso de toda falsedad. Pues entonces, tenemos que saber de quiénes escuchamos las informaciones. Colócame la siguiente gráfica, señorito, para que veamos la tasa de política monetaria de la FED. Miren, ahí tenemos la tasa de política monetaria de la FED. Todo eso que dice hike, eso es que subieron la tasa de interés. Acércala, señor director, para que veamos por qué existe tanta tasa de interés negativa. Porque como teníamos todavía 17 trillones de dólares en los mercados con tasa negativa, aún subiendo la tasa de política monetaria en un 80%, el valor del dinero sigue negativo. Y eso es letal para todas las economías. Ahora, el buen manejo de la economía dominicana, en este caso el gobernador del Banco Central, que debemos felicitarlo porque entró de forma agresiva. Sin embargo, no así la Unión Europea, subiendo la tasa de interés, frenó un poco la inflación. Y el buen manejo también, evidentemente, del gobierno, que dispuso dinero para gastarlo y para subsidiar los principales elementos de la canasta familiar, como el crudo, el petróleo, el gas. Entonces, tanto el gobierno como el Banco Central hicieron su tarea, hicieron su trabajo. Colócame la siguiente gráfica, señorito, para que veamos cuál ha sido miren, eso que ustedes están viendo ahí dice 3 months Treasury Bill Yield. Nunca antes, hasta el 2001, las notas de rendimientos de los biles del Tesoro de Estados Unidos había alcanzado 5.21%. Están 5.23 hoy. ¿Usted sabe qué significa eso? Que si usted tiene $1 millón y usted compra un bill de Tesoro, a 3 meses le van a pagar 5.21% ahora mismo. Usted no va a tener su dinero en República Dominicana que le paguen 0.70%, que ahora le están pagando algo más. Entonces el dinero se tiene que ir. El dinero se va para donde hay dinero. Porque si yo soy un multimillonario o tengo una multinacional, una corporación, mi dinero va a buscar intereses fuertes y va a buscar rentabilidad. Y 3 meses me pagan 5.21. Entonces yo no tengo que invertir, yo no tengo que crear ninguna compañía, porque me están dando mucho dinero. A 3 meses me están dando 5.21%. En el 2001, estamos hablando de casi 22 años, que teníamos una tasa de interés en 3 meses en ese posicionamiento. Pero eso es letal para la economía mundial. ¿Y quién subió esa tasa de política monetaria? Bueno, la Reserva Federal. ¿Y dónde se negocia eso? En la Bolsa de Valores, en Wall Street. Y el gobierno tiene que ver que la tasa de interés a 3 meses esté hoy a 5.21. Y que los préstamos a las empresas pequeñas y medianas en República Dominicana esté caro. Y que venga un candidato y que diga que el gobierno tiene la tasa cara. Ese es un charlatán. Y no tiene las condiciones para ser candidato de nada. Y aquellos que aspiran a ser presidente, si desconocen eso, no tienen las condiciones para ser presidente. Si desconocen cómo funciona el mundo actualizado hoy, el mundo globalizado, y son analfabetos en esto, no tienen las más mínimas condiciones para ser presidente. De nada. Ni siquiera de su casa pueden ser presidente. Entonces los pueblos tienen que saber a quienes escuchan. Los pueblos tienen que saber de esos funcionarios y exfuncionarios que se van a los medios de comunicación a hablar disparates porque no tienen conocimiento de cómo funcionan los mercados. Pero eso es letal para la economía nuestra, porque eso sube el precio y el costo operacional de todas las empresas, de todas las industrias, y en consecuencia limita el poder adquisitivo de los trabajadores, porque usted va a tener que pagar una mayor tasa de rendimiento ahora por su financiamiento, por todo, y su crédito, y su tarjeta de crédito, y su vehículo, y su casa. Y ningún aspirante presidencial con un decreto puede bajar eso. Y el que diga eso es un mentiroso, es un farsante, es una grosera, y es un grosero mentiroso. Y vamos a llamar las cosas aquí con nombre y apellido. Es decir, que no se vayan a los medios de comunicación, a esos que aspiran a hablar disparate, porque lo vamos a presentar con su foto aquí, con nombres y apellidos, para que el pueblo sepa. Por eso este programa se llama Las Verdades de la Tarde. Aquí ya vinimos a decir la verdad. Colócame la siguiente gráfica, señor director, para que veamos
y podamos entender cómo se maneja. Miren, 8 billones de ciudadanos en el mundo. ¿Cómo viven y dónde viven? ¿Dónde están esos 8.000 millones de habitantes en el mundo? Bueno, ya la India supera a China con 1.428 millones contra 1.425 millones de habitantes. Entonces eso nos dice a nosotros que la China y la India, que son aliados junto con Rusia y el BRICS, es una realidad en los próximos 15 años. Pero eso no quiere decir que sean economías ricas, porque todavía ellos no tienen ese poder económico adquisitivo, ni ese poder en su ejército para decir que ellos son un imperio, porque para eso necesitan que su moneda sea la moneda del sistema financiero internacional. Entonces ahí vemos que Estados Unidos tiene 340 millones de habitantes, México 128. Entonces, cuando vemos todo eso, Brasil 216. Entonces ahí vemos exactamente la distribución de dónde están los ciudadanos de cada país. Ya la India supera a la China en habitantes. Entonces, colócame la siguiente gráfica, señorito, para que sigamos viendo el poder de los imperios y por qué es tan importante esto. Miren, esa es la inflación. Ahorita hablábamos, y aquí se habló la verdad actual de Argentina, 104% la inflación en Argentina. Venezuela, 501%. En Estados Unidos, 5%. Pero nuestra inflación ha bajado sustancialmente. Ya está prácticamente por debajo de 6. O sea que se ha hecho un trabajo formidable en la aplicación de la política monetaria y de la política fiscal para bajar la inflación. Pero el gobierno no tiene la culpa de que todo ese dinero barato que estaba en la calle, pues dañara nuestra economía, dañara nuestras empresas y subiera la canasta familiar. Y el que lo diga está mintiendo, es un mentiroso, es un grosero mentiroso. ¿Por qué decimos esto? Porque los pueblos tienen que saber que en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de globalización, necesitamos que las informaciones sean correctas. Usted tiene que saber, porque si usted le crea a un mentiroso y usted propaga esa mentira y la dice por ahí, vienen 100 más y la dicen, bueno, usted ha dicho una mentira y esa mentira la han convertido en una verdad, pero para eso está este programa, para decir la verdad. Es decir, que aquellos que les gusta ir a decir mentira a los medios de comunicación sobre la economía, que no se vayan, que no se vayan, porque vamos a poner aquí su nombre, su apellido con su foto y vamos a hablar sobre eso. Entonces, antes de usted dar informaciones sobre la economía mundial, vaya a la bolsa primero, consulte los mercados, consulte lo que hacen los poderosos que determinan el movimiento de nuestra economía. Colócame la siguiente gráfica, señorito, para que sigamos viendo por qué los imperios son poderosos. Miren, la economía no está tan bien como dicen muchos que estamos. ¿Usted sabe qué significa eso? US Permanent Job Losses. En 2 meses prácticamente se está alcanzando un 25% de pérdida de trabajo permanente en Estados Unidos. Entonces, fíjense que eso solamente pasó en el 2000, cuando la burbuja de .com, en la crisis financiera del 2008, en la pandemia en el 20 y ahora en el 23-22. O sea que estamos alcanzando casi un 25% de pérdida de trabajo permanente en Estados Unidos por los pasados 2 meses. Entonces eso nos dice a nosotros que hay un problema grave en el mundo, porque si Estados Unidos tiene problemas, hay problemas. Ahora, el imperio invierte en su moneda, el imperio invierte en su ejército para sostener su imperio, porque ellos saben que vienen tiempos críticos, porque los bancos centrales están comprando mucho oro, lo mismo que la Reserva Federal y otros bancos centrales. Entonces ellos saben también que su política errónea de haber bajado 17 trillones con tasa negativa y que hoy nos trae a nosotros aquí con esta inflación, pues eso tiene un precio a pagar. Nada es gratis. Los americanos en Estados Unidos dicen no free lunch en América. O sea, no hay desayuno gratis en América. Todo tiene un costo, causas y efectos. Colócame la siguiente gráfica, señor director, para que veamos cómo se maneja el imperio. Miren, ahí dice que Estados Unidos invirtió en el 22 877 billones de dólares en su ejército. Top countries in military spending. O sea, China, que fue el que le sigue, invirtió 292 mil millones. Rusia 8, India 8, Saudi Arabia 75. Entonces, cuando lo sumamos todo, Estados Unidos invierte más que todo ese país junto
en militares, en el Pentágono, en su ejército. Tiene que ser así, porque ellos le quieren quitar al imperio. Entonces, óigase lo que le vamos a decir. Es crítico esto y duele tener que ser tan claro. Estados Unidos queda con todo su poder de su moneda y todo su poderío militar luego de la Segunda Guerra Mundial. Para quitarle eso trae problemas. Eso no es que tú me vas a quitar mi moneda del sistema financiero gratis. Tú tienes que, eso te cuesta un precio. ¿Cuál es el precio? Bueno, yo no sé cuál es el precio, pero yo voy a invertir en mi ejército para asegurarme que te cueste. ¿Y qué te va a costar eso? Sangre y fuego. Puede bajar con nosotros, señor director. Entonces, ¿por qué traemos esto? Porque los imperios son los que determinan en estos tiempos de globalización hacia dónde se va a mover la economía. Y como Estados Unidos es el 25% de la economía mundial, como imperio, como país poderoso, porque tiene las tres condiciones para que su moneda sea un imperio: el país con mayor reserva, con la moneda del sistema financiero internacional y el que más invierte en su ejército para mantener su imperio y mantener su moneda. Entonces, todos sabemos que la competencia es saludable y que el BRICS está cogiendo fuerza, pero eso tiene un costo de sangre y fuego. Interesante, como siempre, ingeniero, esta sección. Y la gente está aprendiendo mucho, está aprendiendo de bolsa de valores, está aprendiendo de economía y sobre todo esas cifras, ¿verdad?, que son escalofriantes. Entonces, ¿quién es que tiene más cantidad de habitantes? La India. La India. Superó a la China ya. Ya superó a China. Sí. Wow. Vi ahí como 1.428 millones y China 1.425 millones de personas. Y dicen en los periódicos que todavía esa cifra que dan no es exacta, sino que es una ponderación. Aproximación. Está muy aproximada. Tenemos que usar esa cifra porque claro, esa es la cifra que... La oficial. Sí, la oficial y la cifra que manejan los mercados. ¿Tú sabías que recuerda que los mercados nos dan una información y los mercados no les conviene dar una información errónea. Tienen que ser coherentes con la información que dan. Claro, porque no te saca su dinero. Claro. Luis Fernando acaba de terminar su exposición de una manera magistral. Felicitarlo, porque existe lo que le llaman la trampa de Tucídides. Tucídides fue un griego, historiador, por supuesto, del periodo clásico griego, que decía que cuando un país era imperio y otro país quería arrebatarle esa preeminencia, tenía que hacerlo por la fuerza. No, los imperios no caen. Los imperios no caen, no se desploman. No forma de gratuita ni gratis. No caen, no se desploman de manera natural. Te cuesta sangre. Y Tucídides dijo que eso era una trampa. Sí. La trampa de Tucídides, que siempre los imperios hay que arrebatarle ese poderío, que no se desploman de manera natural y que por lo tanto Estados Unidos de América, quien ostenta ese poderío a partir de la Segunda Guerra Mundial, no se va a desplomar porque formen los BRICS. No se va a desplomar por las nuevas alianzas comerciales. No se va a desplomar de manera natural. Por lo menos no es tan fácil. No es tan sencillo. Y eso tiene un precio. Y eso tarda tiempo. Y tarda tiempo y ellos invierten más de 700 mil millones de dólares en gastos militares para sostener su imperio. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Que la propaganda de los países comunistas de que tienen el mortero, el Satán, el misil Satán. Bueno, yo tengo el Satán 10 entonces, ten mucho cuidado. Lo que pasa es que los imperios son más tranquilos. Son más cautos. Y menos propagandísticos. Entonces Rusia le gusta mucho la propaganda. Y el exhibir. Y exhibir esto. Pero técnicamente hablando, no hay un solo país en el mundo hasta el día de hoy. Son una especie de narcisismo militar. Que pueda competir con el ejército norteamericano. No hay forma, porque de cada dólar que Estados Unidos le entra, invierte 24 centavos en defensa. 10 veces más que todos los países que nosotros presentamos. Y eso no es gratis ni es fortuito. Estados Unidos sabe lo que quiere, hacia dónde va y cómo sostenerse. Bueno, entonces, interesante. Gracias, ingeniero, por esta sección siempre los lunes. Vamos a ver, el Partido Reformista se está animando, el Partido Reformista reanimando. Parece que los procesos... Regresamos a lo local, después de todo ese dinero en armas, regresamos a lo de nosotros. Sí, al sí, tema de la... porque así, eso es lo interesante, sí, ¿verdad? De la verdad y de la tarde. Vamos a ver ahora
la provincia de Monseñor Noel, hubo una actividad del Partido Reformista, allá estaba Papito Cruz, que es de aquí. El secretario general nacional ya, del Partido Reformista. De ese partido. Y habló Papito Cruz ahí. Claro. Vamos a ver a Papito. No es secretario general. Vamos a ver esta actividad del Partido Reformista Social Cristiano. Nos las envía el secretario general.